¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra entrevista en Punto Convergente TV, el programa institucional de la Universidad Católica Argentina. Hoy tengo el gusto de entrevistar a un colega que viene habitualmente a la radio, ¿sí? Él es el seminarista de Buenos Aires, Francisco Mulera, a quien le agradecemos mucho acercarse a la Biblioteca La UCA. Hola Fran, ¿cómo estás? Muy bien, Fede, ¿vos cómo andás? Bien, ¿te escapaste de la cursada o avisaste? Avisé que no estaba. Avisaste que no estabas. Bueno, Francisco colabora en el programa Hagamos Lío, en el streaming institucional de la UCA, ¿sí? Viene cada 15 días a hablar sobre las cuestiones que va aprendiendo en su seminario y hoy lo invitamos a hablar sobre esta lección de vida que ha hecho, ¿sí? Y quizás podemos empezar por ese lado, ¿no, Fran? A ver, contanos, ¿cómo fue que decidiste ser sacerdote? Yo digo, hay una sucesión de hechos que fueron las desencadenantes, pero con el tiempo fui descubriendo que el llamado de Dios para esta vocación empezó mucho antes. Empezó capaz desde chico, que siempre me gustaba ir a misa, acompañar a mi familia, pero bueno, después de la adolescencia, como cualquier adolescente, me empecé a alejar. Dejé de ir a la parroquia, porque había estado saliendo con una chica de la parroquia, corté, no la quería ver más. Me empecé a alejar y empecé a dejar un poquito de ir a misa. Prefería quedarme viendo los partidos de River el domingo que ir a misa. Empecé a tomar otras elecciones y me fui alejando. Si bien nunca me olvidé de Dios, dejó de tener un lugar protagónico en mi vida. Y cuando estaba empezando cuarto año del secundario, un amigo me invita a ir al grupo misionero del colegio y bueno, dije, bueno, tengo tiempo, lo acompaño. La motivación de mi amigo no era tan santa, o sí, pero querían salir con una chica del grupo y bueno, yo lo acompañé simplemente, le fui a hacer la segunda. Y ahí empecé a reconectar lentamente con algo que había adentro mío. Digo, yo me acordaba mucho de Jesús, digo, y empecé a tener una vida de oración un poquito más frecuente de nuevo. Y ahí, para final de ese año, tuve algunos sucesos que me empecé a dar cuenta que mi vida estaba medio en cualquiera. Estaba mucho, algo típico de un chico de cuarto año, pero fiesta de egresado, salir, como que eso era lo que me estaba como haciendo todos los fines de semana y digo, hay algo que no me llena. Y en el verano, entre cuarto y quinto año, fui a misionar a Santiago del Estero. Y eso fue una experiencia que me cambió 180 la vida y mi forma de ver la vida también. Digo, encontrarme ahí con gente que en el medio de la nada, porque era un paraje sin luz, sin agua, con caminos de tierra en muy mal estado, sin internet, sin teléfono, gente que con la celebración, una celebración de la palabra, con comunión, podíamos sin sacerdotes, podíamos con las hermanas del colegio, encontraban la felicidad con poder estar en la capilla un rato, congregarse en torno a Jesús. Había algo de plenitud que encontraban en eso que yo dije, acá hay algo que a mí me hace ruido. Y además todas las tardes teníamos un rato de adoración y empecé a reconectar con ese Jesús que conocía de chico, pero ya lo empecé a elegir. Con mis 16 años, digo, ya empecé a elegir, digo, che, este Jesús lo quiero para mi vida, quiero que esté cerca, y no era ya, bueno, el Jesús que aprendemos en la catequesis de chicos, sino que empezó a ser algo bien propio mío. Cuando tomaste la decisión, ¿te acordás en qué momento, en qué lugar, dónde estabas? Dijiste, no, pará, ¿esta es mi elección de vida? Después de esa misión, digo, empecé con lo más social y digo, empecé a decir, che, acá hay algo bueno, y digo, y Jesús se encuentra ahí. Hoy, teniendo un poquito más de conocimiento de la Biblia, digo, Mateo 25, que dice, tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, estuve preso y me visitaste, y ahí estaba Jesús. Bueno, empezó a ser muy presente eso, y el momento exacto creo que fueron varios momentitos que hicieron que llegue el sí final. Pero yo los divido en tres. Una misión, el año siguiente, en Semana Santa, que quisimos ir a este paraje al que ya habíamos ido 3, 4 veces. ¿Todo esto con 16, 17 años? Sí, acá ya estaba en quinto año, 17 años. Fuimos al paraje y no pudimos llegar porque había llovido, Semana Santa, época de lluvias en Santiago, y nos quedamos en otro paraje al que se llegaba por Camino de Ripio. Y una compañera del grupo de misión dijo, somos instrumentos de Dios para hacer lo que Dios necesita de nosotros. Y ahí se empezó a abrir un poquito el juego en mi vida. Digo, claro, yo soy un instrumento de Dios. Y ese fue como el primer clic. Después también empezó a resonar mucho que en las Semanas Santas, en general en esos lugares, el cura no da abasto, porque tiene 40, 45 capillas que atender, y el Jueves Santo, que es el día de la institución de la Eucaristía, institución del sacerdocio, no había cura. Si bien podíamos hacer celebraciones muy lindas de la palabra, con la Eucaristía, pero algo ahí me empezó a hacer mucho ruido. Digo, yo tengo que hacer algo por esto. Y al tiempo hice un retiro espiritual, donde unos ejercicios ignacianos, que es un estilo de retiro, que fueron 3 días de casi silencio, que ahí llegó la pregunta puntual. Bueno, ¿por qué no ser sacerdote? Y viendo un poquito estos sucesos que venían pasando, dije, claro, Jesús me estaba preparando el corazón para poder ver esto.
Contame cómo fue cuando lo contaste en casa. Bueno, a partir de esta pregunta empezaron los miedos, igual yo empecé a negarlo, empecé a buscar escapatorias, hasta que dije, bueno, me tengo que hacer cargo porque era una pregunta que me resonaba día y noche. Si bien no me quitaba la paz, era algo que sentía que necesitaba resolver. Lo empecé a hablar con un cura, empecé un camino de discernimiento y bueno, y empecé a ver que Jesús me seguía diciendo con distintos signos, yendo a misionar, que me sentía más pleno, me sentía más feliz y que Jesús me llamaba a eso. Y hasta que un día, nada, estaba mucho en la parroquia, mucho en el colegio, yo estaba encargado de la pastoral, iba a misionar 3, 4 veces por año. En casa empezó a resonar, digo, si bien en casa siempre fueron muy de fe y todo, digo, ya algo estaban intuyendo. Y cuando iba a hacer un retiro en el seminario, ya previo al ingreso, un retiro para discernir propiamente la vocación sacerdotal, les anticipé, bueno, que estaba en el discernimiento, para que no llegue como un baldazo de agua fría. Y gracias a Dios me acompañaron mucho, se pusieron muy felices y me acompañaron y lo entendieron muy bien. ¿Y tus amigos cuando se los contaste a ellos? Bueno, a mis amigos esperé más. Lo esperé cuando ya tenía casi que el sí definitivo del seminario también. Porque, bueno, uno se presenta al seminario y dice que quiere entrar, pero bueno, después del seminario también confirma del otro lado que ve que realmente uno hizo un proceso y un camino que dice, bueno, acá hay miga, podés como para trabajar, vamos, le damos para adelante. Y tuve de todo. Tuve algunos amigos que se la veían venir, que me decían, claro, o sea, que ya me venían raro. Yo estaba estudiando acá comunicación, pero ya estaba muy desconectado, entonces tenía una amiga del secundario con la que estudiaba también, que me veía muy desconectado y cuando se lo dije me dice... Desconectado con la carrera puntualmente, claro, de comunicación. con la carrera, digo, como que estaba enfocado en otra cosa. Digo, ahí, el primer cuatrimestre había estado a full, me gustaba mucho la carrera, pero bueno, ya hacia fin de año estaba con la cabeza en el seminario, en el año siguiente. Entonces como que me había ido desconectando lentamente y yo terminaba de cursar y me iba corriendo a la pastoral, me iba a la parroquia, como que iba buscando otras cosas que realmente me hacían mucho más pleno. Bueno, y después tuve algunos que no lo entendían, que fueron como, pero vos estás loco, habíamos salido la semana pasada. Y sí, pero con el tiempo fueron dándose cuenta que era lo que me hacía feliz y me fueron acompañando mucho más. Digo, no tuve ninguno que se enojó, gracias a Dios, sino que cada uno desde su lugar, desde su forma de entenderlo, me fueron acompañando también. ¿Cómo es hoy un día a día tuyo? Porque, a ver, quizás para la gente que no sabe, el seminarista, por ejemplo, en la facultad nuestra, cursa en Devoto, estás ahí, ¿sí? Pero bueno, contanos vos cómo es tu día a día y cuánta gente nueva empezaste a conocer. Sí, bueno, el seminario tiene un sistema de internado. Vivimos de lunes a sábado en el seminario y los fines de semana solemos ir a alguna parroquia. Según la etapa del seminario en la que estás, vas cambiando de parroquia. Pero bueno, un día promedio, digamos, a las 7 de la mañana tenemos la misa, desayunamos, vamos a la facultad, que está en el mismo edificio, o el seminario le presta el edificio a la UCA para que tenga la facultad de teología ahí. Cursamos durante toda la mañana, almorzamos, a la tarde hay un tiempo libre, en general en el que solemos hacer deporte, dormir la siesta, a veces te juntás con algún amigo, digo, hay un tiempo ahí como más de esparcimiento y más libre que no está tan pautado. Los miércoles son los fútbol en general. Se pica el fútbol porque yo más de una vez he jugado con sacerdotes y a veces digo, padre, estamos... Sí, y en época de finales más. Ajá. En las épocas de tensiones, el fútbol a veces hay que esquivarlo. Está bien, hay que evitarlo. O saber hasta dónde ir. Está bien, está bien. Después de la tarde tenemos una hora de trabajo común. Digo, el seminario es un edificio muy grande y lo mantenemos entre todos. Y hay algunos empleados que colaboran con la cocina, sobre todo. Bueno, todo lo que es la limpieza lo vamos haciendo entre todos porque es nuestra casa. Y por la tarde tenemos un tiempo más para el estudio, la oración y también para todo lo que es la formación, que no es académica. Si bien a la mañana cursamos, digo, nuestra formación también es espiritual, pastoral, humana. Digo, el sacerdote busca ser una persona íntegra en general y tratamos de en el seminario ir gestando eso y formándolo. ¿Extrañan en casa o tus amigos o seguís en contacto con ellos? ¿Cómo es esa vida social? Porque ahora, bueno, cambió mucho. Bueno, en casa fue muy duro al principio, porque soy hijo único. Me fui de casa con 19 años recién cumplidos y encima la pandemia empezó. Entonces el régimen del introductorio, que es el primer año, es más cerrado todavía y va solo los domingos, pero bueno, por la pandemia ni siquiera iba a casa. Así que al principio fue un poco más duro para mis viejos,
Pero bueno, con el tiempo se fue normalizando y en general el domingo suelo ir a almorzar a casa, trato de visitar a mis abuelas también. Y con mis amigos voy viendo, porque el fin de semana al tener compromisos pastorales, digo, a veces es difícil, porque el sábado a la noche a veces digo, bueno, me quiero juntar con amigos, pero a la vez está la actividad en la parroquia, entonces es ir buscando un poquito el equilibrio y bueno, y también como en cualquier decisión de la vida, digo, los vínculos se van transformando. Y otra cosa que va pasando, digo, en el seminario vas teniendo mucha vida social en las parroquias, digo. Yo ya es la tercera parroquia que estoy en los 5 años del seminario, en la que cada una conoces mucha gente, conoces curas con los que compartís, conoces la gente de la parroquia, los jóvenes que acompañás en los grupos, los adultos que acompañás en los grupos. Entonces como que va creciendo mucho a veces, y si bien no vas haciéndote amigo de todos, siempre te van quedando algún grupito de amigos por cada lugar que pasás. Quiero preguntarte cómo te ves de acá a más adelante, ¿no? A cuando ya termines, te recibas, ¿cuál es tu objetivo? Bueno, a mí me quedan 4 años de seminario todavía, estoy a la mitad más o menos. Y yo quiero ser cura para la gente y con esta certeza que nombrabas un ratito, digo, quiero ser cura para celebrar misa donde no hay misa. Digo, esta vocación más misionera de los lugares más alejados siempre estuvo en el inicio, pero también siempre estuvo como la certeza de querer estar cerca de la iglesia y donde la iglesia me necesite, ¿no? Como este tiempo, sobre todo este año, como que fui rezando mucho, entonces bueno, quiero tener esta disponibilidad de corazón, de vida, para estar donde la iglesia me necesite. Donde sea, en el espacio y el lugar que sea. ¿Sí? Digo, hoy, este año, empecé a meterme en la comunicación y acompaño en la radio, que es algo que me gusta. Siempre, bueno, la misión y trato de ir a Santiago o a algún lugar a misionar 2 veces por año al menos, porque sé que también, digo, ahí se me va formando, pero como que todas esas cosas, digo, realmente me gusta y todo lo que es sacerdotal me va cautivando el corazón y digo, quiero dejar la vida en esto. Fran, te agradecemos mucho tu testimonio. Sí, Fran viene todos los miércoles, cada 15 días, mejor dicho, al programa, así que pueden verlo en nuestro streaming diario. Trata temas de actualidad con esta mirada, que es muy enriquecedora, así que los invitamos a verlos. Y bueno, también forma parte del equipo fútbol de la radio, con lo cual siempre decimos que tenemos ventaja porque, bueno, está como de nuestro lado, ¿no? Así que esperemos que ahí, cuando juguemos dentro de poquito, tengamos esa suerte a favor, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias por venir a Punto Convergente. Gracias, Fede, por la entrevista.